Bienvenidos, mis amados, mis amadas, nuevamente a tu programa. Vamos a estudiar nuevamente las Sagradas Escrituras. Vamos a extraer de ellas el conocimiento de la verdad. Vamos a extraer de ellas el pensamiento de nuestro Dios. Pero para ello, te invito primeramente a cerrar tus ojos para pedir al Espíritu Santo que tome el control de nosotros en este momento. Oremos. Querido y bendito Consolador, gloria a tu nombre, Señor nuestro. Gracias porque nos permite, Señor, abrir las Escrituras, porque actúas en nosotros de tal manera que sintamos la necesidad de leer en las Escrituras lo que necesitamos para la vida eterna. Gloria a ti, Señor, y gloria a Jesucristo. Gloria a ti, querido Maestro, porque eres nuestro intercesor y nuestro Salvador. En tu nombre suplicamos con humildad estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, el tema de hoy lo he titulado La purificación de la iglesia y está referido al libro Maranata. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este día. Busquemos en el libro de Isaías, el capítulo 63. Vamos a ver lo que el Espíritu de profecía nos dice allí hoy. El versículo 1 nos dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los que con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Quien habla aquí o quien responde a las preguntas no es otro que nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Él ha dicho que ha pisado solo el lagar, que Él ha pasado la prueba solo, batallando de manos del Espíritu Santo. Sí, porque recordamos que el Espíritu Santo siempre estuvo al lado de Cristo desde antes de que fuese el Verbo introducido en el vientre de María. El Espíritu Santo estuvo al lado del Verbo encarnado, batallando junto con Él, a favor nuestro, a favor de la humanidad, instruyendo a Cristo en todas las cosas, porque recordamos que Jesús nació como nacemos todos nosotros, con la mente en blanco, con la mente vacía, y el Espíritu Santo fue llenando esa mente día tras día acerca de quién era Cristo, de quién era Él, de dónde provenía Él, cuál era el objetivo de que estuviese en esta tierra, a qué se iba a enfrentar. ¿Qué pasaje bíblico nos puede confirmar ese hecho? Cuando Jesús a los 12 años va al templo de Jerusalén y observa las diferentes ceremonias que se están oficiando en el templo, ya él sabía que todo lo que se hacía allí se refería a él. Él sabía que ese cordero inmolado que era sacrificado
y puesto sobre el altar del holocausto representaba a él. Y como ese cordero algún día tenía que ofrendar su vida a favor de la raza humana. Y los sacerdotes se admiraban al ver el conocimiento de Cristo respecto a toda la ceremonia que se efectuaba en el templo. Por eso era que se admiraban, no del conocimiento de matemáticas, de ciencias, no, el conocimiento salvífico. Jesús a los 12 años lo exponía con poder, con sabiduría, y lo remitía a sí mismo. Por eso era que los sacerdotes se asombraron y admiraban ante la presencia del niño Jesús. De manera que Jesús responde: yo solo he pisado el lagar y he manchado mis ropas. ¿Por quién manchó las ropas? Sus ropas Jesús, por ti y por mí, mi amado. Por salvarnos, por restaurarnos a esa posición que tuvimos en el Edén y que por causa del pecado, por causa de la transgresión, fuimos destituidos. Y ahora vivimos en un mundo de pesares. Pero los que recibimos a Cristo, los que lo hemos aceptado, Él nos considera redimidos, comparados con su sangre, y coloca en nuestros corazones el gozo de saber que una vez habiéndolo recibido, somos desde ya restaurados al Edén. Lo único que hace falta es que Él vuelva por segunda vez y nos transforme a su imagen, que de hecho ya debemos estar trabajando en esa transformación. No es que vamos a esperar que Él llegue para que haga la obra que tuvimos que haber hecho nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. No, Él va a completar la obra, porque la obra desde ya debe estarse haciendo en ti y en mí. El Espíritu Santo transformando nuestra mente, transformando nuestro carácter, nuestro temperamento, transformando nuestro ser todo. Y cuando Cristo aparezca, o antes de aparecer, Él dirá: consumado es, santificado eres ya, apartado para la eternidad, dirá Jesús en ese decreto que emitirá cuando el Espíritu Santo entre en el santuario celestial e informe a Jesús que ya su pueblo ha sido sellado. Se emitirá ese decreto de santidad y justicia sobre los redimidos, y tú y yo tenemos que estar allí. Entonces Jesús también nos dice: porque el día de la venganza está en mi corazón. El día de aplicar justicia está en el corazón de Yahvé, está en el corazón de Yahweh, en el corazón de Cristo, en el corazón de la deidad toda está la hora de la venganza. Cuando habla de la venganza, significa la hora de aplicar juicio, la hora de aplicar justicia, la hora de dar a cada cual su pago según haya sido la elección que haya tomado en este mundo. Si su elección fue la de mantenerse en rebelión, recibirá su pago. Si la elección fue la de entregar su vida a Cristo y vivir para Él, recibirá también su pago. Unos para muerte, otros para vida eterna. En ese sentido, mi amado y amada, quiero compartir contigo unos párrafos que se encuentran en el libro Maranata, como dije al comienzo. Mira cómo dice: ha llegado el tiempo cuando el poder milagroso del archiengañador se revelará con mayor osadía. ¿Qué ha llegado, mi amado y amada? Ha llegado el tiempo. ¿Cuál tiempo?
el tiempo en que Satanás se ha de revelar con todo su poder para engañar a la humanidad, para procurar engañarnos a ti y a mí que hemos sido elegidos. Ha llegado el tiempo cuando el poder milagroso de Satanás se revelará con mayor osadía. El poder milagroso. ¿A qué milagros se estará refiriendo? El milagro del engaño. Ese es un milagro, porque Dios, Jehová Dios, nos creó con el don del discernimiento, el cual hemos ido perdiendo a lo largo de la historia de este mundo motivado al pecado. Dios nos dio ese poder de ver más allá de lo que simplemente se puede ver. Entonces, Satanás actúa sobre la mente del ser humano, lo hipnotiza, lo hechiza. Eso es un milagro. Nos quita ese don de la voluntad, neutraliza nuestra voluntad, nos ciega totalmente y no podemos ver sus engaños. No solamente Satanás hace eso, sino que también hace que sus ángeles, que son demonios ahora, transiten por todo el mundo haciendo portentos de sanación. Sí, y mantiene hasta los cristianos, los mantiene engañados en donde se encuentran. ¿Cómo los engaña? Haciendo milagros, haciéndoles creer que otorga salud, que hace operaciones. Sí, entre otras cosas, Satanás hace esos milagros para mantener al hombre cautivo en sus redes. Pero el Espíritu Profecía nos dice que ha llegado el tiempo. Quiere decir que esos milagros han sido operados por Satanás desde hace muchos siglos. Pero en esta etapa de la historia, él va a arreciar más su trabajo. El engaño va a ser superior. Porque para cada generación hay un engaño específico, o un engaño trabajado y mejorado. De allí aquel adagio popular que dice que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Y tiene algo de razón ese adagio. De manera que él ha mejorado sus engaños para nuestra generación. Sí, amados, recordamos que ya la inteligencia artificial ha creado una segunda Biblia. La inteligencia artificial ya está haciendo que los adolescentes, usándola, puedan desnudar a otras personas. Sí. Y luego publicarlas por la web. Esos son milagros. La inteligencia artificial está haciendo que las personas podamos percibir la presencia de otras personas aunque no estén presentes. Con la inteligencia artificial se mejorará el método o la tecnología de la holografía. Interesante todo lo que Satanás puede hacer a través de la inteligencia artificial. Pero alguien dirá, no, eso no lo hace Satanás, eso lo está haciendo quien lo creó, quien creó esta, o los creadores de esta tecnología. Sí, pero es que Satanás ha abierto esa puerta a estos creadores para que puedan crearla. Y a través de la inteligencia artificial, Satanás seguirá obrando
esos milagros. Vamos a ver qué más nos dice el don profético. Se revelará con mayor osadía. Sus errores ganarán tanto en seducción alucinadora que confundirán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, mi amado y amada? Que podemos correr el riesgo de ser engañados. Todas las personas que vienen a la iglesia fueron traídas por el Espíritu Santo. Todas las personas que doblan sus rodillas para pedir el perdón de sus pecados han sido llevados a eso por el Espíritu Santo, por acción del Espíritu Santo. Todas las personas que abrimos las Escrituras para estudiarlas y aprender en ella lo que necesitamos para nuestra salvación, vamos al estudio porque es el Espíritu Santo quien nos lleva, porque nos está convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Todos hemos sido llevados por el Espíritu Santo. Los que estamos trabajando, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero a lo largo del tiempo, muchos de los que aceptaron a Cristo como su Salvador se fueron enfriando. Fueron enfriando esa pasión, ese celo por Cristo. Y se fueron adaptando nuevamente a las cosas del mundo, a las tradiciones del mundo, a las usanzas del mundo, a sus costumbres. Aquellas que abandonaron una vez cuando aceptaron a Cristo, nuevamente fueron adaptándolos a su vida. Y aunque fueron escogidos alguna vez, se fueron apartando. A esos son los que Satanás pretende engañar. Sí, porque ya una vez que tú has aceptado a Cristo, pero te fuiste apartando progresivamente de Él, fue porque tú mismo te empezaste a engañar, pensando que tal vez tienes tiempo en este mundo y que puedes retomar tu pacto con Cristo, lo puedes retomar después que hayas logrado X o tal cosa. Te has engañado contigo mismo o a ti mismo. Entonces Satanás va a nutrir ese engaño cada día para que caigas definitivamente en sus redes, en sus engaños y pierdas la oportunidad de entrar a la vida eterna. De manera que aquellos que aún permanecen en pacto, permanecen luchando contra Satanás, contra sus concupiscencias propias, contra nuestra naturaleza pecaminosa, permanecen en esa lucha, también son escogidos. Entonces tenemos dos clases de escogidos que podemos calificar también como trigo y como cizaña. La cizaña fueron escogidos, pero se enfriaron. Y el trigo permanece siendo trigo porque mantiene fuego y pasión por Cristo. Esa sería una forma de explicar esta situación de los escogidos. Entonces Satanás va a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios en ese sentido, mi amado. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 12. Mira como el apóstol Pablo nos alerta. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí,
¿Quiénes son los que piensan que están firmes? Los que fueron elegidos. Por eso es que la palabra también nos dice que debemos estar en una constante vigilia sobre nosotros mismos. Porque habiendo sido escogidos, podemos ser engañados. El Espíritu Profecía nos sigue diciendo de esta manera. Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres serán probadas. ¿Cuándo vamos a ser probados? En el primer párrafo leíamos, ha llegado el tiempo. Entonces, ¿cuándo es que vamos a ser probados? Ahora es que vamos a ser probados. Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres serán probadas, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios repudien la ley de Jehová y la verdad de su palabra. Entonces la apostasía, el mundo está en apostasía. Apostasía significa rebelión abierta a Jehová. El mundo está en rebelión abierta. De manera que esa rebelión va a exigir a los que han sido elegidos a que renuncien a su fe, a que vuelvan nuevamente a comulgar con los apóstatas. Eso es lo que en este tiempo se está exigiendo. Un ejemplo de tal cosa, con la aprobación de las leyes inmorales, se está exigiendo a la humanidad que está en apostasía a que acepte esa situación o que acepte esas leyes. Pero a los que han sido elegidos también se les está exigiendo que acepten dentro de nuestras congregaciones las leyes inmorales y las que los practican. Entonces se nos está exigiendo eso, so pena tal vez de multas, tal vez de cierre de las congregaciones. Sí, se les está exigiendo a los pastores que casen a estas personas que tienen esta práctica que ya todos conocemos, que los casen, que se acepten en las congregaciones a aquellas personas que practican la zoofilia, que practiquen la poligamia, que practiquen también hijos y padres pueden tener relaciones sexuales lícitas ahora. Sí. Entonces, la apostasía está exigiendo ya eso a los elegidos. Y los que no lo acepten, entonces serán tratados como delincuentes en la sociedad cualquiera donde habitemos. Y los que no la acepten, también serán echados de sus congregaciones. Entonces se está cumpliendo la profecía referente a ese punto. Fíjate cómo dice el don profético. Seremos probados, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios repudien la ley de Jehová y la verdad de su palabra. ¿Qué punto de la ley de Jehová se está agrediendo en este momento? Respecto a lo que estamos hablando, el séptimo mandamiento se está violentando. Se está obligando a la humanidad que lo acepte. Se está obligando a la cristiandad que lo acepte. La violencia contra el séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Ese mandamiento arropa todas estas situaciones que les he hecho mención. Y nos sigue diciendo,
Entonces el oro será separado de la escoria, y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son piadosos, quiénes son leales y sinceros, y quiénes son desleales. Esta situación de apostasía que está en el mundo, que se introduce dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, traerá como consecuencia un zarandeo, una separación de fieles e infieles. Los infieles, repito, son aquellos que hicieron pacto una vez con Cristo, pero a lo largo del tiempo fueron adoptando nuevamente las costumbres del mundo en sus vidas y están en una situación de apostasía. Están dentro del pueblo, comulgan con la congregación, pero su corazón ya se ha ido divorciando de Cristo. Y de alguna forma han ido bajando las normas cristianas, se han ido alejando de la ley de Jehová. Permanecen con nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, no en la congregación, sino fieles a Cristo. Sí. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Entonces el oro será separado de la escoria, y se pondrá de manifiesto quiénes son los piadosos, los leales y los sinceros, y quiénes son desleales. ¿Qué cantidad de tamo será aventado entonces por el bieldo de Dios? Donde ahora nuestros ojos solo alcanzan a ver fecundos trigales, se verá la paja aventada por el bieldo divino. Todo aquel cuya vida no esté centrada en Cristo no podrá soportar la prueba de ese día. Entonces, donde vemos congregaciones fructíferas, que aparentemente todas esas personas que conforman a esas congregaciones están trabajando en su santificación, que pensamos que todos están manteniendo el celo y la fidelidad a Cristo, resulta que cuando Cristo o el Espíritu Santo mueva a aquellas congregaciones y las aviente, vendrá el viento de la apostasía y se los llevará. Y en las congregaciones no quedará ninguno. Y digo que no quedará ninguno, porque tiempo atrás, entonces, los fieles habrán sido echados de las congregaciones. Estamos llegando a ese tiempo, cuando los que quieren vivir piadosamente, cuando los que quieren adorar correctamente, en la forma en que Cristo desea que el hombre le adore, entonces la apostasía que ya se ha introducido dentro de nosotros expulsará a estos fieles de su seno. Y cuando la suruca o cuando el cedazo esté moviendo, se conocerá entonces quién es el oro y quién es la basura. Eso está sucediendo en nuestro tiempo, mis amados. No va a suceder en el tiempo futuro. Ya el futuro, repito, nos ha alcanzado. Y eso está sucediendo dentro de la cristiandad y dentro de los que nos llamamos pueblo de Dios. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Los que han confiado en su propia justicia se alistarán bajo el tétrico estandarte del príncipe de las tinieblas. A medida que vayamos avanzando en estos eventos finales escatológicos, aquellos que han dejado enfriar en sus vidas la pasión por Cristo, irán a engrosar las filas de la oposición, irán a engrosar las filas de la apostasía. Y no es que se van a ir de la congregación, permanecen dentro de la congregación, se reúnen los días en que se reúne la congregación,
pero ya forman parte de los apóstatas. Sí, mis amados, eso es lo que está sucediendo en nuestros días. Y sigue diciendo el don profético: entonces se hará notorio si se ha elegido a Cristo o a Belial. Cada uno de nosotros tendrá que tomar la decisión, o tiene que tomar la decisión, si va a seguir a Cristo o si va a seguir a Belial. Belial es el calificativo que se le da a Satanás, o que se le da también el calificativo de apóstata. Sí, si vamos a seguir, si vamos a ser apóstatas o vamos a ser fieles. Y para terminar, quiero recordarles lo que dice acá en el don profético: los que no han confiado en sí mismos, los que han estado en situaciones tan particulares que no osaron arrostrar afrentas y vituperios, al fin se pondrán abiertamente de parte de Cristo y de su ley. En cambio, muchos que en apariencia eran árboles florecientes, pero sin fruto, se unirán a las multitudes para hacer el mal y recibirán la señal de la apostasía en su frente o en su mano. ¿Qué va a suceder, mis amados? Muchos que en apariencia eran árboles florecientes, muchos que en apariencia se veían muy celosos en las iglesias, muchos que en apariencia parecían muy consagrados en las congregaciones, se unirán a las multitudes apóstatas y recibirán finalmente la señal de la apostasía en sus frentes y en sus manos. La pregunta es, mi amado y amada, ¿serás tú uno de esos apóstatas? ¿O serás uno de esos fieles? ¿Serás tú acaso uno de esos árboles que parece que llevan mucho fruto? ¿O serás aquel árbol que permanece firme, que aunque el viento y las tormentas aparezcan en su vida, permanece firme? ¿Cuál de los dos árboles seremos? ¿Cuál de las dos corrientes seremos? ¿Seremos los fieles o seremos los apóstatas? Fíjate lo que nos dice el espíritu de profecía. La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a rendir homenaje al papado. Cuando aquí dice las iglesias o la iglesia apóstata, está hablando en singular. La iglesia apóstata obligará, se unirá a los poderes del mundo, a los poderes de la tierra y del infierno. ¿A qué iglesia se estará refiriendo? No se puede estar refiriendo a la iglesia católica, porque ella siempre, desde que se originó, siempre ha estado unido a los poderes de la tierra y del infierno. Siempre. Pero aquí nos está diciendo que la iglesia apóstata se unirá. Quiere decir que no se está refiriendo a la iglesia católica, sino a otra iglesia, ¿verdad?, que ha dicho por largo tiempo que es el pueblo de Dios. A eso es que se está refiriendo. A una iglesia, a una organización que ha dicho por largo tiempo que es la verdadera iglesia. Porque cuando dice de apostasía,
Cuando habla de apostasía, significa que en un tiempo fue fiel, pero que a lo largo de su tiempo dejó de serlo. Y por eso se le cataloga como apóstata. Ha apostatado de la fe, ha apostatado de la verdad, se ha separado de la verdad, ha renunciado a la verdad. Entonces, en un tiempo fue fiel. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. En el siglo XVI surgió el protestantismo. Y el protestantismo se convirtió en el pueblo de Jehová, que sale de la iglesia católica que estaba en apostasía, o que está en apostasía. Esa iglesia que se originó en el siglo XVI, que conocemos como el protestantismo, a lo largo del tiempo se subdividió, se fragmentó, y al fragmentarse, Satanás entró en las congregaciones, introduciendo falsas doctrinas. Y cuando eso sucedió, el protestantismo cayó en apostasía. Al comienzo fue fiel, pero luego apostató, se separó de la verdad, dejó de insistir en la verdad. Y por eso se convirtió en apóstata. Pero luego, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, habiendo las iglesias protestantes apostatado de la verdad, no quisieron aceptar el triple mensaje angélico, el Señor crea otra iglesia, la que conocemos como la iglesia del tiempo del fin. Y esa iglesia, al comienzo, igual que al comienzo del protestantismo, fue fiel, pero a lo largo del tiempo dejó que se introdujeran dentro de ella algunos aspectos del mundo que permanecen, y se fue enfriando el celo y la pasión por Cristo. Así que esa iglesia que fue fiel ahora está en apostasía. La iglesia apóstata, o sea, la iglesia que ha apostatado, se unirá a los poderes de la tierra y del infierno y obligará a los miembros fieles a que se pongan la marca de la bestia en sus vidas. Porque aquí lo está diciendo, vamos a repetirlo. Para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a rendir homenaje al papado. Pregunto, para que reflexiones, ¿a qué iglesia se estará refiriendo? Repito, no es a la iglesia católica que se refiere, porque ya ella, desde sus comienzos, fue apóstata. Otros dicen, Cristo fundó la iglesia católica en el año 30. No, mi amado. Cristo fundó su iglesia, y su iglesia fue la iglesia cristiana. La fundó con 12 apóstoles en el año 30. Pero Constantino el Grande, el emperador romano, en el siglo IV, fundó la iglesia católica. Es decir, quiso fusionar o fusionó a la iglesia que fundó Cristo, la fusionó con el paganismo. Y al fusionarla con el paganismo, dejó de ser la iglesia de Cristo, y a partir de ese momento fue la iglesia de Constantino el Grande. Es la iglesia de Roma, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo fue perseguida por Roma, por las dos Romas, la Roma imperial y la Roma papal. A partir del siglo IV aparece en la historia la iglesia fundada por Constantino el Grande y por el obispo de Roma, la iglesia católica. Esa iglesia católica nació siendo apóstata, nació siendo rebelde. Sí, entonces el escrito no puede estarse refiriendo a esa
organización. Tiene que estarse refiriendo a una organización que nació siendo fiel, pero que a lo largo del tiempo dejó que se introdujeran algunas situaciones del mundo. Fue bajando las normas y ahora obliga a sus miembros a irse adecuando a los poderes del mundo y del infierno. Y todo aquel que se resista a ello será echado de los templos. Mi amado y amada, ha llegado el tiempo cuando el poder milagroso de Satanás trabajará con mayor osadía. Debemos estar ya preparados para hacerle frente a esa situación. El que crea que está firme, mire que no caiga, asegúrese de no caer, garantice que va a permanecer sobre la roca. Y la roca es Cristo. Te mando un gran abrazo, mi amado y amada. Que el Espíritu Santo siga actuando en tu vida. Y por favor, no te resistas a la acción santificadora del Espíritu Santo, porque en ello corre peligro tu vida eterna.